Hola, bienvenido a este nuevo subformato de podcast que le vamos a llamar Tecnoimpostor. Este formato de podcast es realmente la versión en audio y video de un newsletter que estoy enviando semana a semana. Así que si te gusta leer, adelante con el newsletter. Si te gusta más escuchar o ver, bienvenido a este podcast. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues en esta semana en el Impostor Volumen 1, lo que trae es 3 artículos. Uno sobre contratar a personas que les importe su trabajo, otro de que apenas estamos en el primer tiempo de la inteligencia artificial, y en el tercero, pues analizo un tweet de la semana que pues todo el mundo en Twitter está hablando de los evals. Vamos a ver de qué es. Bueno, contratar personas que les importe su trabajo, la primera parte. Lo que importa a la hora de contratar, dice este artículo del cual me baso, es contratar personas a las que les importe su trabajo. Como les digo, esto va de un blog post de Alexander Wang, del cual pues me gustaría platicarles. Y es que no está garantizado que las personas que se preocupan por su trabajo y la empresa en la que trabajan hagan un buen trabajo, pero sí está garantizado que no harán un buen trabajo las que no se preocupan. Esto tal cual es lo que quiero recalcar. Las personas que no se preocupan por su trabajo es muy seguro que no den buenos resultados en tu trabajo. Y pues esto suena como a ponerse la camiseta, ¿no? Yo pienso que sí, pero también es porque las probabilidades de éxito en el trabajo, como dice ese artículo, aumentan cuando alguien sí se pone la camiseta, ¿no? Eh, lo polémico de que la gente se ponga la camiseta en los trabajos muchas veces es de que no son recompensados con mejores sueldos, pero cuando sí ocurre, o sea, cuando hay una relación muy fructífera entre los resultados y el crecimiento mutuo, pues yo creo que sí vale la pena ponerse la camiseta, ¿no? Eso a mí personalmente me ha funcionado en varias partes de mi etapa profesional. ¿Qué dice Alexander sobre esto? ¿Cuáles son las preguntas? Estas son las preguntas que él hace cuando entrevista. ¿En qué has trabajado más duro en tu vida? ¿Cuántas horas trabajabas por semana? ¿Por qué trabajaste tan duro? ¿Por qué te importaba? ¿Cuándo estuviste más desmotivado en tu vida? ¿De qué cosa estás más orgulloso y crees que valió la pena? Yo creo que para muchas personas a lo mejor estas preguntas, si te las hacen en una entrevista laboral, pues te van a parecer incómodas, ofensivas, pero en algunas startups tempranas sí necesitas personas así, personas que han trabajado duro en su vida, que trabajan muchas horas por semana, pero el punto es por qué lo hacían, ¿no? Y cuándo estuvieron desmotivados, etcétera. Alexander Wang tiene 28 años, él es el Chief AI Officer de Meta, ¿no? El jefe de inteligencia artificial, y él es el líder de Meta Superintelligence Lab, MSL. Se incorporó en junio de 2025 después de que Meta invirtiera 14.3 mil millones en Scale AI. Bueno, el chisme es ya de que pues últimamente la relación se ha ido deteriorando, al menos en Meta, ¿no? Después de que hubo este, este tema, han habido tensiones internas, personas claves del equipo han renunciado, etcétera, ¿no? Richard Arwal, Chayan Nayak y Rohan Barma. En las notas de este podcast pueden encontrar el link al newsletter en donde les dejo pues mi versión subrayada de este blog. Vamos a la segunda parte. Aquí debería entrar un sonido de algo que yo creo que luego le vamos a meter. El título de esta segunda parte, de este segundo artículo es Aún no estamos en el segundo tiempo de la inteligencia artificial. Y para no hacer el cuento largo, pues es que estamos en el medio tiempo, ¿no? Usando la analogía de que esto es un partido, estamos en el medio tiempo de la inteligencia artificial, donde se juega a dos mitades, ¿no? Primer tiempo y segundo tiempo. Y de esto opina Shun-Yu Yao en un blog post. Y recordemos cómo la IA empezó ganándole pues, campeonatos a los humanos en deportes como el ajedrez o el Go, pero de ahí se estancó muchísimos años, hasta que por fin empezó el tema del aprendizaje por refuerzo, también llamado reinforcement learning, que es la que la hizo mucho más funcional y que es capaz casi de generalizar y poder interactuar de una forma más amplia. Que decía pues que antes nada más había inteligencia artificial que podía jugar ajedrez o que te podía jugar Go, y ahora hay una inteligencia artificial más amplia gracias al reinforcement learning, ¿no? Y este es un blog post, pues yo diría que medio bastante técnico, pero bastante interesante. Sí se los recomiendo intentar leerlo por completo si tienen la oportunidad. También está la versión con mis notas, pero se los sigo resumiendo, ¿no? Y es que la forma en la que utilizamos muchos de los modelos de inteligencia artificial como GPT-5 en ChatGPT es la forma de utilizar una sola receta. Esta receta es genérica y funciona para muchos casos de uso, ¿no? O sea, puede ser lo mismo que le digas, como yo hice ayer, ¿no? Dame
8 viñetas para un cómic sobre la independencia de México, ¿no? Dame qué es lo que tengo que hacer, como si fuera una niña de 9 años, ¿no? En el caso de mi hija. Pero tenemos preguntas, por ejemplo, para esta receta tan genérica. ¿Cuáles son sus limitantes? ¿Qué viene después? Esto es lo que vamos a responder en la segunda mitad del partido de la inteligencia artificial. Si estamos en el medio tiempo, ¿no? En esta nueva era de la segunda mitad, la evaluación se va a volver más importante que el entrenamiento. En lugar de solo preguntarnos, ¿podemos entrenar un modelo para resolver X? Nos preguntaremos, ¿para qué deberíamos entrenar a la IA? ¿Y cómo medimos el progreso real? Para prosperar en esta segunda mitad, necesitaremos un cambio oportuno en la mentalidad y el conjunto de habilidades quizás más cercanos a los de un gerente de producto. Aquí hago una pausa porque justo es la reflexión más clave de todo el post. Ya hemos estado en esta primera mitad, pues pasando de GPT-3, GPT-4, el 3.5, 4.1. Ahorita estamos en el 5, versiones distintas de DeepSeek, de Anthropic, de Claude, etc. Entonces, ¿qué viene para la segunda mitad? Es la pregunta verdadera. Hablando tantito de la primera mitad, pues ¿quiénes fueron los que ganaron? La mayoría es la reflexión que hacen, ¿no? Dice, la mayoría de los papeles científicos sobre la inteligencia artificial fueron enfocados en los métodos para crear nuevos modelos. Las evaluaciones o pruebas de rendimiento, benchmark, no fueron importantes. ¿Cuál fue la receta? Pues este es un término comúnmente mencionado por investigadores y especialistas en inteligencia artificial, y es que hay una receta la cual tiene 3 ingredientes. Una que se llama algoritmo, el ingrediente 2 se llama ambiente y el ingrediente 3 se llama priors o conocimiento previo. Estos 3 ingredientes de esta receta, que es lo que se ha estado usando en esta primera etapa, no eran muy tan claros al principio de esta primera etapa, ¿no? Muchos investigadores se enfocaron por años en algoritmos, ¿no? Solamente en el primer ingrediente. Luego en el ingrediente número 2, que era el ambiente, para finalmente descubrir que una parte, un ingrediente muy importante, era el tercer ingrediente, los priors del conocimiento previo. Por ejemplo, en el cambio de GPT-2 a GPT-3 se descubrió que lo que faltaba, como les dije, eran los priors, ¿no? Y aquí usaron esta frase de Steve Jobs, o menciona este autor esta frase de Steve Jobs, que dice, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás, ¿no? Como qué problema querías resolver antes de decir innovar hacia adelante, empezar a conectar los puntos hacia atrás. Esta es una frase hiper común en Silicon Valley, de startups, etc. Décadas hubo entre los inicios de la investigación de la IA hasta que pudimos tener algo como Deep Research, ¿no? Que son las funcionalidades que estamos usando hoy con ChatGPT, DeepSeek, etcétera, ¿no? Cuando ya le pides una tarea, pero dices, haz un Deep Research y va y se tarda un buen rato en darte un buen resultado. Entonces, en esta primera mitad terminamos con nuevos métodos para poder crear modelos que pudieran superar los benchmarks. Crearon benchmarks más complejos para poder seguir mejorando los modelos. Ya saben, los benchmarks son estas métricas que nos dicen si un modelo es capaz de pues, pasar un examen médico o el examen de los abogados o cómo pueden ser programador, ¿no? Estas métricas que cada que sale un nuevo modelo dicen, superó respondiendo tanto en tal métrica, tanto en tal métrica. Todo esto es lo que ha ocurrido en la primera mitad. Ahora, ¿qué viene para la segunda mitad? Mejores evaluaciones es mayor que entrenamiento. Mejores evaluaciones, mayor que entrenamiento. Obtener utilidad de la inteligencia artificial y que la inteligencia incremental es mayor que los logros aislados. ¿A qué se refiere? ¿No? Las evaluaciones para la segunda mitad deben ser reimaginadas. No deben ser simplemente lo mismo que venimos haciendo, pero más difícil. Haz de cuenta que hoy decían, ay, vamos a hacer una nueva evaluación de software engineer, aumentale unas pruebas más difíciles. Ah, sí la sigue pasando, ¿no? Pero sigue usando el mismo método de evaluación. No están cambiando los modelos, ¿no? Y esto significa que pues están intentando resolver, deben empezar a enfocarse, a pensar más como humanos, resolver de forma consistentemente algo y no simplemente hacerlo en 1 o 2 intentos. Algo que los humanos tienen que la inteligencia artificial no tiene es inercia. Esto significa que constantemente los humanos reevalúan lo que saben, lo que hacen y lo mejoran. O sea, no nos quedamos con el cómo lo hice la vez pasada es la forma correcta, sino cómo lo puedo hacer esta vez diferente y cómo lo puedo mejorar. Esta inercia es algo que hoy por hoy no tienen las evaluaciones. Las evaluaciones tienen, tienes que resolver estos problemas y punto. A pesar de que la IA ha logrado igualar el desempeño de los humanos en muchos aspectos, como el ajedrez, Go, exámenes de conocimiento, aún no muestra tener una utilidad. A la gente dice, a mí qué me importa que el Go
lo pase? ¿Qué me importa que pueda trabajar como programador si aún no reemplaza a mis programadores? Si no lo hace mejor que yo, ¿no? Entonces, esos evals realmente no funcionan. Si estás desarrollando soluciones con IA, has escuchado eso que acabo de decir, ¿no? Los evals, que a lo mejor ya los implementaste, pero en la vida real es distinta a los evals. Y en el blog post mencionan este ejemplo que me gusta. Dice, la evaluación debería ejecutarse automáticamente, por lo que típicamente un agente recibe una entrada de tarea, hace cosas de forma autónoma y luego recibe una recompensa por la tarea. Pero en realidad, un agente tiene que interactuar con un humano durante toda la tarea. No solo envías un mensaje súper largo al servicio de atención a clientes, esperas 10 minutos y luego esperas una respuesta detallada que lo resuelva todo. Al cuestionar esta configuración, se inventan nuevos puntos de referencia para involucrar a humanos reales, por ejemplo, Chatbot Arena o simulación de usuarios, por ejemplo, Tau Bench, en el ciclo. Aquí este es el ejemplo de un eval. Hoy por hoy cuando hacen un eval para un bot, un chatbot, le dicen, a ver, el eval es este. Y en el blog post tiene una imagen que lo describe, que yo creo que debía haber incluido aquí. Pero aquí lo intento decir, ¿no? Como el chatbot tiene que ayudar al humano para este ejemplo, ¿no? De un chatbot, de un bot, de un vuelo en una aerolínea. Tiene que ayudar al humano a cancelar su vuelo, validando que cumpla con las reglas del negocio, por ejemplo, que pues falten más de 24 horas para el vuelo. El formato actual del eval ejecutaría todo el prompt y al final le daría el resultado indicándole si se pudo o no. Pero en la vida real, un usuario humano probablemente le diga al chatbot, oye, ¿puedes revisar si puedo cancelar mi vuelo? Y el chatbot le respondería, sí puedes o no puedes, validando las fechas, deseas que lo haga, deseas que no lo haga, ¿no? Entonces, es la diferencia entre el eval que manda todo, espera 10 minutos y le da la respuesta, versus la vida real que es un humano, hace una pregunta, chatbot, pregunta, chatbot, pregunta, chatbot, en el cual pues puede haber más variables en este lado, ¿no? Entonces, hoy por hoy los evals no simulan realmente la interacción humana real. Y otro ejemplo que dice este autor es que, por ejemplo, para el tema de las evaluaciones de los ingenieros de software, le dan un conjunto de 500 pruebas, las cuales el modelo de evaluación les ejecuta todas de forma independiente e incluso de forma paralela, ¿no? Pero en realidad, si tú fueras un programador y tú te asignan 500 tareas, cada vez vas a ir mejorando tu nivel porque vas a ir aprendiendo de la tarea anterior, ¿no? Esta es la famosa inercia. Claro, para esto también se necesita memoria a largo plazo, que hoy por hoy no se usa mucho en la inteligencia artificial, pero esa es la gran característica distinta de este otro ejemplo, cómo los humanos íbamos aprendiendo y mejorando, íbamos pues haciendo las cosas un poco más rápido y distintas, y algo que los evals actuales pues de inteligencia artificial no proporcionan, ¿no? Para la segunda mitad, esto se tiene que resolver porque eso es realmente la utilidad o lo que espera el mundo, que realmente resuelva la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, el tweet de la semana es que todo el mundo dice, en Twitter todo el mundo habla de evals, pero luego cuando hablo con alguien en un laboratorio grande es como, aquí están los 10 prompts con que pruebo, solo los leo cada par de checkpoints, ¿no? Y es que, bueno, al parecer a mí me ha estado dando FOMO por no haberme metido tanto a los evals, que de hecho también por eso caí en ese blog post, porque frecuentemente son mencionados en X, pero pues este blog, ¿no? Del blog de la etapa del que les comentaba, pues me hace pensar que en los casos reales, muchos de los investigadores realmente no los están usando, realmente se están yendo por el vibe testing también, ¿no? Entonces, pues bueno, les dejo este episodio y ya saben, me pueden leer en mi newsletter, me pueden seguir escuchando aquí y nos vemos la próxima semana. Yo soy Mariano Rentería, fue un gusto saludarlos, ya vienen nuevos episodios, de hecho estoy acabando de editar otro.